medio mal enseñado a veces. Querido Dios, gracias por la oportunidad de estar juntos nuevamente, gracias por este día tan lindo que estamos disfrutando. Y oramos, Señor, para seguir escuchando tu voz, y no solo para escucharla, sino para ponerla en práctica. En el nombre de Cristo. Amén. Cuando conocí a Cristo como Salvador, me enseñaron algo que no tengo idea de dónde lo sacaban, pero suena muy bonito. Cada vez que yo pecaba, le echaba la culpa a la vieja. Y la idea era esta, pero no a mi vieja, a la vieja naturaleza. La idea era esta: había un pedazo de carne y dos perros dentro de mi cuerpo. Uno se peleaba por hacer el bien, otro se peleaba por hacer el mal. ¿Nunca escuchaste sobre la vieja naturaleza? Entonces lo que te dicen es que el hombre... ¿Perdón? No, que me estaba diciendo que era una canción. Sí, es una canción. Y yo le estaba diciendo que yo creo que está. ¿Una canción cristiana? No la conozco, pero bueno. La idea es que alguien te dice esto está mal, no lo hagas, y el otro te dice esto está bien, sí, hacelo. Y que cuando el cristiano, cuando el hombre nace muerto por sus delitos y pecados. ¿Por qué? Tiene la naturaleza de Adán. Cuando naces de nuevo, tenés la naturaleza de Adán más la de Dios, y están adentro. Entonces, de acuerdo a cuál alimentes más, el hombre viejo siempre está ahí y puede resucitar. ¿Escucharon eso alguna vez? Yo también, lamentablemente. Y lo creí durante muchos años porque los libros lo dicen, hasta que leí la Biblia. Cuando leí la Biblia y dejé los libros de costado, me di cuenta que había cosas que no coincidían de lo que dicen los libros y algunos seminarios de lo que dice la Biblia. Ahora, es muy triste que muchas veces se justifica el pecado pensando en la vieja naturaleza. Es que lo hice porque fue más fuerte que yo, no lo pude evitar. Pero es tan simple como esto. Si tenés una persona a la cual querés mucho, pensá en la persona que más quieras. ¿Ya está? ¿Ya pensaste? Esa persona que no querés separarte nunca, se te murió. ¿Sí? Yo amo a Adriana con todo mi corazón, pero Adriana se muere. Entonces, para no perderla, la llevo a la habitación y la acuesto ahí muerta. Y el primer día digo, mi amor, nunca te vas a ir de mi vida. El tercer día, ¿qué hago con ella? Está repodrida. ¿Sí o no? ¿Vivo por una muerta? ¿Por qué? ¿Porque la quiero? No. Si yo llego a pensar que lo que la gente dice muchas veces, que tenemos dos naturalezas, es así, entonces una persona muerta está viviendo dentro de una persona viva. Por eso hay cristianos que tienen mal olor. Una cosa es la carne, otra cosa es el viejo hombre. Ahora, vamos a buscar Gálatas capítulo 2, versículo 20. Versículo bien conocido. Gálatas 2:20. ¿Lo leo? Perdón, ¿qué pasó? Entonces léelo, si querés leerlo. Sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no le llamo a Dios en mí, las cosas viejas pasaron. No, lo voy a leer yo, está bien. Es que estaba distraído, y vos te distraes. Mira, Christopher, si vos te distraes y te pones a conversar con él, me distraigo yo. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sin ser muy teólogo, dice: con Cristo estoy ¿qué? Hoy dijimos en la reunión anterior, cuando Cristo estaba en la cruz, yo estaba ahí. Con Cristo yo fui crucificado. Ahora, vamos a basar este tiempo en estos versículos, no sé si lo pueden ver ahí. Romanos capítulo 6. Y vamos a ver algunas cositas en Romanos capítulo 6. Pero no se preocupen porque ahora vamos a ir ahí. Ahora, ¿sabe cuál es la parte más difícil de reconocer? O por lo menos fue para mí la parte más difícil de reconocer. El hecho de que realmente Cristo vivía en mí. ¿Por qué?
Porque yo sé que Cristo vive en mí porque la Biblia lo dice, pero a veces no lo siento. O cuando peco me siento tan mal que no puedo entender que Cristo vive en mí. ¿Qué hay dentro de este termo? Café o agua, lo que quieras poner. Pero lo que me hace bien o lo que me gusta a mí es lo que está dentro, no lo de afuera. Este cuerpito es simplemente el estuche donde yo vivo. No tiene nada que ver conmigo. Entonces, si yo pienso en mi cuerpo tiene deseos y sentimientos que no son buenos, pero mi espíritu no. Ahora, por eso te pregunté antes si vos podés sentir a Dios, porque fuimos a veces enseñados que hay un tipo de cristianos que sienten todo y otros que son insensibles totalmente. No está mal sentir a Dios. Es bueno y es necesario sentir la presencia de Dios. Un cristiano que no siente la presencia de Dios no tiene intimidad. Yo no solo sé que alguien está, yo siento que está. Y cuando no está, siento que no está. Si no tengo buena relación con Dios, entonces, claro que es posible. Yo puse ahí, ¿puede el creyente experimentar el estar en Cristo y Cristo en él? Sí que podemos. Sí que podemos. Porque se tiene que borrar de nuestra mente. No está mal que tengas tu tiempo de oración, a la mañana, a la tarde o a la noche. Pero es mucho mejor que empieces tu tiempo de oración a la mañana y sigas todo el día orando. Y disfrutas la presencia de Dios y cuando vas caminando hables con Dios como algo natural. ¿Por qué? Porque la Biblia dice orar sin cesar. Porque el apóstol Pablo dice que fui llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo y esta es una unión plena. Ahora, hoy leímos el otro versículo de que estábamos escondidos con Cristo en Dios. Y cuando nosotros conocemos a Cristo como Salvador, una de las cosas que pasa es que somos bautizados en su cuerpo, o sea, somos metidos dentro de su cuerpo. Él y yo uno somos. ¿Qué dice la Biblia? El que se une a una ramera son un solo cuerpo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno. Si podemos entender eso, el que entiende quién es en Cristo, toda su vida es diferente y todas sus decisiones van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque entendemos quiénes somos en Cristo. Y acá está el versículo que yo estaba citando de memoria. Ahora, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. La palabra bautismo no siempre tiene que ver con agua. En Romanos 6 no tiene que ver con agua. En 1 Corintios 13 no tiene que ver con agua. 12, perdón. No tiene que ver con agua. Tiene que ver con ser plantado, sumergido dentro del cuerpo de Cristo. ¿Es la misma palabra que se usa para bautizar? Sí, claro. Pero en este caso no hay agua. Para nada. Sino que somos parte de un cuerpo. Y siendo miembro de ese cuerpo, todo lo que está en la cabeza afecta al cuerpo. Cuando yo no me siento bien, mi cabeza le dice a mi pie que no funcione. Y me acuerdo, hace tiempito, creo que fue por el 2002, por ahí, mi pie y mi cabeza no se comunicaron bien, y yo le di para atrás y choqué en auto. Creo que fue el primer choque que tuve. ¿Por qué? Porque mi pie no le hizo caso a mi cabeza. Entonces mi pie no tuvo fuerza y le pegué al de atrás. Pero como somos cuerpos de Cristo, y la cabeza nunca se va a equivocar, entonces todo lo que dice la cabeza, el cuerpo va a responder bien. Somos un solo cuerpo. Y algunas cosas que yo quiero que veamos. Este es mi diario, lo voy a colgar el primero que te acerque a mi hija. ¿Sí? Romanos capítulo 6, versículo 6. O si alguno sabe de alguno que quiera acercarse a alguna de mis hijas, cuéntele la foto que puse. ¿De qué te reís? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. Ustedes pueden ver todos los versículos anteriores, donde dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque es muy triste. Y es un miedo que muchos tienen. Cuando se enfatiza mucho la gracia y la gente entiende la gracia, todo el mundo vive en libertad. Pero cuando no se entiende la gracia, la gente vive en libertinaje. ¿Por qué lo dice? Porque en la gracia todo se permite. No, no es así. Porque la gracia es la ley de la libertad. Y no todo se permite.
Todo se puede, pero no todo es bueno. Todo es lícito, no todo me conviene. Pero cuando voy a este versículo, dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué significaba la palabra juntamente? ¿Se acuerdan? Unión inseparable, inmanencia en español. Cristo fue muerto y yo fui muerto, es una unión inseparable. Es la misma palabra que vimos el otro día que se utiliza como para el arrebatamiento. Cuando se decía que el átomo no podía ser dividido. Fuimos juntamente crucificados con Cristo. Él murió, yo morí. Él resucitó, yo resucité. Al tomar la salvación como mía, me hago beneficiario de todo lo que Él es. Y cuando pienso esto, hay un ADN, o sea, hay una nueva identidad. ¿Cuál es? Cristo. Cuando voy y vamos de memoria, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, dice que en nosotros está la naturaleza divina. Claro que cuesta entenderlo, porque si yo te digo que vos vas caminando y Dios va con vos, te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque no te comportás como Dios. Bueno, podrías empezar a comportarte como Dios, pero no lo intentes vos. La Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. La comunión con Dios es la que me lleva a vivir diferente, no los intentos que yo haga. Ahora, 2 preguntas. ¿Enfatiza que la naturaleza ha sido hecha menos poderosa o se le quita la autoridad a ese versículo? ¿Qué piensan ustedes? El versículo de arriba. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Enfatiza que la naturaleza ha sido hecha menos poderosa o se le quita la autoridad? Se le quita la autoridad. Ok. Entonces no es que al que alimento más funciona, se le quita la autoridad. Murió. No hay otra. La segunda, de acuerdo con Gálatas 2:20 y Colosenses 3:3, ¿Adán ha sido destruido? El Adán es nuestra vieja naturaleza. Y Colosenses 3:3 dice que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Claro que fue destruido. Ya no tiene poder la vieja naturaleza. Entonces, por favor, cuando vayas a pecar, recordá que fue tu responsabilidad y fue tu decisión, no tu naturaleza que te llevó a hacer eso. Porque no tenemos derecho a echarle la culpa a Dios. Ahora, fíjense, sí, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. Pero a ver si entiendo, entonces vivimos en la naturaleza, digamos, nueva, con Cristo, porque yo vivo ahora crucificado con Cristo, ya no vivo más en vivir en mí, pero hay una lucha entre la carne y entre el espíritu. Y yo, digamos, la persona que peca entra por su propia decisión a través de la carne. Eso es. La concupiscencia, dice Santiago, no es la vieja persona. Ahora fíjense, ¿qué diferencia tiene este versículo de cómo lo leímos normalmente en la Biblia? Lo leemos en la Biblia y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos a buscarlo si quieren. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No tiene mucha diferencia, no ya yo. Ya está, no soy yo, es Cristo viviendo en mí. El apóstol Pablo dice en Colosenses, Cristo en mí, o sea en nosotros, esperanza de gloria. No sé de qué manera, pero tenés que llegar a entender que cuando Cristo fue crucificado y aceptaste la salvación, te dio una nueva vida. Entonces, qué triste porque quizás muchos cristianos se olvidan de eso. La cruz me dio libertad, ¿sí? ¿Me hizo libre de qué? De ser esclavo. Yo no soy más esclavo del pecado. Soy esclavo de Dios, pero en forma voluntaria, y lo vamos a ver después en el versículo. Pero yo decido servir a Dios. Ni en eso Dios me obliga. ¿Podría obligarme? Por supuesto que podría obligarme. Él es todopoderoso y puede hacer lo que quiera, pero ni siquiera en eso me obliga. Dios me deja tomar las mejores decisiones. Ahora, hay muchos cristianos, y quizás te habrá pasado alguna vez, que no entienden que son perdonados. Entonces siempre viven con culpa.
y siempre vuelven a confesar el mismo pecado que ya cometieron. ¿Por qué? Porque no entienden que son perdonados. Se guían por lo que sienten, pero no por lo que saben. Yo sé que Dios me perdonó y por consecuencia yo siento y disfruto su perdón. Pero si solamente te vas a guiar por lo que sentís, no va a funcionar. Y si no sabemos que fuimos libertados de la autoridad, entonces vamos a conseguir dos cosas: autojustificación y autoengaño. Ah, pero que yo hice esto porque yo todavía conservo secuelas de mi enfermedad. No, ya no conservas nada. La muerte fue erradicada y tenés una nueva vida, una nueva naturaleza. Y estoy seguro que vas a salir de acá y lo vas a compartir con alguien y te va a decir: vos estás loco, ¿dónde sacaste eso? ¿No ves que tenemos dos personas viviendo dentro nuestro? Pero yo no tengo, como dice Steve McGuire, no tengo dos gemelos viviendo dentro mío. Uno buenito y uno malo. Tengo la naturaleza de Dios, que siempre es buena porque es divina, y lucho con la carne, que es el pecado, pero ya no tiene poder sobre mí. Tuvo poder. Ahora yo tengo el poder para decir no. Cuando hay una tentación, como dijo Alex, digo no y me voy. Si me quedo y empiezo a jugar, voy a caer. Pero, ¿encontraste el versículo? Sí, claro. Ok. Romanos 6:11. Ahora, pastor, Sí. sobre ese texto de Romanos 6, a mí me enseñaron que el cristiano no peca en norma, no como excepción. No peca como norma, sino como excepción. Sí, es cierto. Es una excepción, es un accidente, no puede pecar. Y cuando digo accidente, porque justo conversaba con Adrián y no le parecía la palabra accidente. No, ¿un accidente se puede evitar? Muchas veces sí, se puede evitar. Aparte en el accidente, tuve el accidente y salgo del accidente y ya está, ya pasó. Salvo que el accidente te mate. Pero el pecado tiene que ser ocasional en la vida del cristiano, no una constante. Si un cristiano practica el pecado y no quiere salir de ese pecado, yo no sé si es cristiano. En algún momento lo va a dejar. ¿Y saben cuál es la regla? Si yo realmente he nacido de nuevo y tenés un pecado del cual te gusta practicarlo, tu cuerpo es el que se satisface, pero tu espíritu se siente muy mal porque contestamos a Dios. Entonces por dentro te vas a sentir mal porque estás defraudando a Dios. El pecado siempre es contra Dios. ¿Puedo pecar contra mi prójimo? Sí, pero siempre es contra Dios. Pero entonces, para ese pecado no. Claro, entonces, ¿por qué hay gente que relaciona la carne con la naturaleza? Porque leen mal la Biblia. O sea, no hay que relacionarlo, o sea, no está correcto. Entonces. No, y cuando vayas a leer todas las cartas de Pablo te vas a dar cuenta que no encontrás vieja naturaleza y que del viejo hombre yo me despojé y me vestí de nuevo. Estoy citando Efesios para que después lo leas. Pero se te va a aclarar. Versículo 11 de Romanos 6 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra considerar es un término de contabilidad. ¿Nadie estudia contabilidad aparte de Alex que estudia administración de empresas? No. Bueno, significa hacer un registro en el libro de contabilidad o hacer un inventario. ¿Qué tan importante es para vos mismo como cristiano el elegir creer que ya no eres un esclavo? Si vos pensás que todavía sos un esclavo, ¿cómo vas a vivir? ¿Saben por qué todavía hay racismo? Porque los negros todavía se consideran esclavos y los blancos todavía se consideran amos. Yo no me acuerdo en qué lugar exacto de Estados Unidos, pero es un lugar del sur, donde todavía negros y blancos no se tratan entre sí. Es porque de su cabeza nunca se concientizaron. Ellos son libres y ellos son esclavos. El cristiano arrastra de antes su deseo de ser esclavo del pecado, entonces sigue viviendo como esclavo. Pero ya quedó anotado en el registro de Dios que ya no sos esclavo, que Él te liberó, te dio una nueva vida. Y si yo no entiendo eso, entonces lo que va a pasar es que voy a vivir toda mi vida pecando y justificándome, pecando y justificándome. Pobrecito yo. Pero qué triste la vida esa. Porque si Dios me transformó, no tengo que volver a vivir lo mismo. Y
Cuando nosotros continuamos viviendo como esclavos del pecado, porque no sabemos, sino porque elegimos, no es porque no sabemos, sino porque lo elegimos. Si un pecado te gusta y lo seguís practicando, vos decidiste practicarlo. La culpa no la va a tener la vieja naturaleza. ¿Por qué? Cuando voy a Santiago dice que mi propia concupiscencia es atraída y seducida. Yo tomo la decisión. Cuando tengo de alguna manera la posibilidad de hacer algo y digo no, ¿por qué puede ser que de 10 casos de parejas cristianas que tienen relaciones prematrimoniales, por lo menos 7 quedan embarazadas las chicas? Porque jugaron con Dios, jugaron con el pecado, y porque no dijeron no a tiempo. Saber decir no te libra de un montón de cosas, pero me tengo que sentir libre, me tengo que valorar quién soy. Ahora está la segunda palabra, la palabra presentar. Así tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Saben qué es esto? Consagración. Consagración. Yo sé que pudiste haber recibido a Cristo, pero decidiste voluntariamente, Señor, acá está mi vida. ¿Ya lo hiciste? Porque dice muy claro la Biblia que yo tengo que decidir por cuenta mía el poder entregar esas áreas. Ahora, fíjense el versículo 10. Cree que se me perdió, no es 10. Ah, estaba en Corintios, por razón, no encontraba. Versículo 19, perdón. ¿Quién quiere leer 18 y 19? Sí. Y libertados del pecado, y gustos hacer siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra hermana debilidad, y así como para iniquidad, presentarse los miembros para seguir la justicia y la iniquidad, así ahora para la santificación, presentando los miembros para servir a la justicia. Y léete el versículo 6 del capítulo 7. Pero ahora somos libres de la ley, por haber muerto para aquellos que estaban sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Gracias. Empezamos con el 18. Dice, libertados del pecado, vinimos a hacer ¿qué? Siervos de la justicia. El pecado no tiene más dominio en la vida del cristiano, y sigo siendo siervo, pero no del pecado, sino de la justicia, o sea, de Cristo. Y después acá hay un contraste. Cuando dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste, ahora también. Miren, ¿qué era más fácil? Cuando no tenías a Cristo, un sábado a la noche, ¿qué querías hacer? Hacer lo que todos hacen. Y a veces es más fácil hacer lo que todos hacen porque ni siquiera tenés sentimiento de culpa. Hoy, llega un sábado a la noche y ustedes están en ictus. Fue decisión propia, o alguien te obliga a venir. Sacar un sábado para estar todo el día acá no tiene cabeza para los chicos del mundo, ¿o sí? No, ¿qué vas a hacer acá todo el día ahí cantando como angelito? Algunos les entonan como diablo, pero bueno, por eso. Pero bueno, ahora quiero pensar en esto. Esto significa elegir en dar un paso de fe y actuar en manera que corresponda a nuestra identidad. Confiar en quién sos. Soy hijo de Dios, Cristo me redimió, me salvó, tengo su identidad. ¿Y qué dijo Jesús? Que Él me deja un ejemplo para que yo siga sus pisadas. Quiero seguir el ejemplo del Maestro. Si todos nosotros entenderíamos y haríamos lo que haría Jesús en nuestro lugar, ¿cómo sería nuestra vida? Es más, no haría ni falta ir a evangelizar a una persona. Yo creo que la gente vendría y me diría, ¿me puedes contar qué te pasó? Porque quiero tener lo que tenés. El mundo está como está porque nosotros los cristianos coqueteamos con el pecado. Por eso está como está. Y lamentablemente se enseña que no, es que vamos luchando ahí, yo lucho con la carne, yo peco, pero hay cosas que yo puedo ir venciendo. No voy a llegar a la perfección y a la impecabilidad nunca hasta que esté en la presencia de Dios. Pero hay cosas que yo puedo ir dejando y dependen de mí. Ahora, aquellos que saben y luego consideran que estas verdades están presentes
a pesar de la naturaleza pecaminosa, a pesar de Satanás y experiencias previas, y finalmente eligen no someterse, en derrota moral, sus vidas van a ser presentadas a Dios. Vos sos el que vas a decidir. Ahora, yo un día tuve la posibilidad de conocer a Cristo como Salvador. Y en otra oportunidad Dios trabajó en mi vida y tuve la posibilidad de decir, bueno, Señor, en un sacrificio vivo, santo, te entrego mi vida. ¿Ya lo hiciste? ¿Sabes por qué luchamos con sentimientos? Porque no le creemos a Dios. Simplemente porque no le creemos a Dios. Y prometí no ser largo. Yo quiero que repasemos algunas cosas. Y si las entendemos, seguimos. Paramos, digo. ¿Qué mentira te dijo Satanás? ¿Qué área de tu vida necesitas ser libre? ¿Dónde está tu identidad? Y te dice la palabra de Dios de quién eres. ¿Quién contesta la primera? Lo vimos en el primer tiempo. Esa es una. Eres pecador porque haces peca. Esa es una de las mentiras. ¿Y cómo me ve Dios? Soy justo, soy santo. ¿Qué área de tu vida necesitas ser libre? Independientemente de que vos sabés que hay algo que está pasando, ¿qué área de tu vida necesitas ser libre? Vos sos libre en Cristo. Y estás liberado totalmente del pecado. Entonces tenés que dejar que esto y esto vayan juntos. Tenés que creer que Dios hizo su obra. No tenemos un gemelo malo dentro nuestro. Claro, es muy cómico, porque no actuamos bien a veces. ¿Saben por qué no actuamos bien? Porque la única manera de disfrutar la grandeza de Dios y su gracia es cuando Él te controla. No me da ninguna vergüenza decirlo, que cuando yo no estoy bien con Dios, estoy mal con Adriana. Me molesta decirlo, pero esa es la verdad. Ella sabe, porque me conoce, que si yo estoy mal, es porque mi relación con Dios no está bien. Si estoy mal con mis hijas, es porque mi relación con Dios no está bien. Entonces la culpa no la tiene la vieja naturaleza, sino yo que no tengo intimidad con Dios. Cuando estoy bien con Dios, yo disfruto mi vida con Adriana, con mis hijas y con la gente que rodea. Pero todo pasa por mi intimidad con Dios. Si no tenés intimidad con Dios, no pretendas jugar de religioso. ¿Dónde está tu identidad? Sí, porque como no tengo que hacer nada para ser libre, por pura gracia, lo que creo que pasa es que los cristianos no tienen la definición de, ya lo explicamos aquí, ya hablamos de eso, pero yo creo que lo que pasa muchas veces es que la libertad es para muchos cristianos es la licencia de pecar, ¿no? O hacer lo que quieren y no lo que debo. Entonces tal vez esa falta de definición no identifique o no le da identidad. Claro, y gracias por eso. ¿Y saben algo? Muchas veces hay cristianos que le tienen miedo a este tema, porque dicen, si decimos que todo se puede hacer, van a vivir mal, entonces se llenan de reglas. Déjame que te diga que no hay ninguna regla que pueda cambiar tu vida. Si no hace un trabajo Dios, cualquier regla que vos pongas vas a terminar cambiado como un testigo de Jehová, pero no transformado como un hijo de Dios. Porque es cierto que dijo José Pablo, como la salvación no me costó nada, no puedo llegar a entender que soy libre y que puedo vivir en libertad. Pero por experiencia personal te digo, vivir bajo reglas es frustrante. Pero disfrutar la gracia te sostiene en toda área de tu vida, emocional, social, salud, la que quieras. Podés lograr un montón de cosas cuando entendés que lo hacemos juntos, no estoy solo, que los frutos de justicia a través de Cristo van a pasar por mí. Y la última pregunta dice, bueno, ¿quién es mi identidad? Mi identidad es Cristo. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios de quién soy? ¿Se acuerdan cuando leímos Efesios? ¿Qué soy? Soy justo, perdonado, heredero, el Espíritu Santo vive en mí, todo mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es muy cierto que este viejo hombre se va a corromper, este viejo cuerpo se va a corromper, pero el viejo hombre murió.
Yo no tengo la vitalidad que tenía cuando tenía 20 años por dos cosas, por los 50 que llevo y por mi salud. Pero mi corazón sigue joven. ¿Por qué? Por mi buena relación con Dios. Pero que en el otro sencillo, nada más el 3 dice que cada día estudias en entonces libre. Por ejemplo, lo he visto que, bueno, yo a veces veo que la gente cuando se trata porque no tiene debilidades, ¿verdad? Sí. No es la misma habilidad que tengo yo, que tiene pecado, por así, ¿verdad? Entonces, él está fuerte en esa área. Pero yo no. Es que todos tenemos un área débil y todos tenemos un pecado que nos gusta. Sí, entonces, mucha gente se manifesta ahí, ¿verdad? Mejor no exponerse. Si tenés un pecado que te gusta, no te expongas a él. Simple. Si yo sé que esto me va a quemar, ¿para qué lo voy a tocar? Si yo sé que si lo destapo, y por eso lo tapé bien para no meter la pata. Si yo sé que si lo destapo, esto se chorrea, no se chorrea. ¿Para qué lo voy a hacer? Ahora, la mayoría de los cristianos hacemos exactamente lo contrario de lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque todo lo prohibido es más lindo. Y si te criaste en un lugar cristiano, no sé quién de ustedes, pero no importa, no me lo digas. Si se crió en un lugar cristiano, como los papás necesitamos ponerte reglas y en la iglesia se llenan de reglas, ¿sabes lo primero que haces cuando sos adolescente? Querés probar todo lo que nunca te dejaron. ¿Por qué? Porque está prohibido. Pero cuando ya no sos adolescente y ves que la iglesia te prohíbe muchas cosas, querés hacer exactamente lo contrario para probar que no están equivocados. Por eso no te guíes ni por lo que dice la iglesia ni por lo que dice la gente, guíate por lo que dice Dios. Y si vos mañana decís, pero yo vivo en la ley de la libertad, hago lo que quiero. El apóstol fue muy claro. ¿Qué fue? Pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. ¿Por qué? Porque hemos sido muertos con Cristo. Y para terminar, vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Y cuando digo terminar, es terminar, no como Pastor Bautista que dice terminar y empieza de nuevo. Versículo 17 del capítulo 4 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que ya no andéis. Chau, olvidate. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no tienen a Cristo. No andes como andan tus compañeros de la universidad o de trabajo. ¿Por qué? Porque ya tenés. 17, ahora. Vamos al versículo 20, porque ahí menciona una lista de pecados hasta el 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Conoces a Jesús? ¿Fuiste por él enseñado? Si es verdad que conoces a Jesús, si es verdad que naciste de nuevo, ahora entendamos esto, hay gente que todavía puede ser que no haya nacido de nuevo. Y hay algunos de ustedes que tal vez nacieron de nuevo pero no conocen quién es Jesús, no tienen intimidad con él. Si en verdad le habéis oído, si en verdad le habéis conocido, entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿De qué? Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Me despojé en la cruz y quito todo lo que dependa de mí. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando pienso en renovarme en el espíritu de mi mente, voy a dos lugares en la Biblia. En primer lugar, tengo la mente de Cristo, y para que se renueve, ¿qué hago? Presento mi cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, Romanos capítulo 12. ¿Y qué hace mi mente? Se renueva. Mi entendimiento se renueva. ¿Qué compruebo? Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué dice después? Me despojo, me renuevo y me visto del nuevo hombre. ¿Cómo es el nuevo hombre? ¿Cómo soy yo como nuevo hombre? El nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Y hay una lista de cosas. Pero vos sabés algo. Cada vez que vas a mentir, vos sabés que vas a mentir, ¿verdad que sí? Vos podrías decir, sí,
Y sí, yo también sé. O vos no lo sabés. Todos sabemos. No, lo que pasa es que ahorita se me hizo tarde porque... No, se me hizo tarde porque quise. Porque estuviste a punto de culpar a algo. Algo que los psicólogos llaman progresión, de echarle la culpa a otros. La progresión es totalmente normal en el humano. ¿Sabe por qué? Porque quiere autojustificarse. Se llama progresión, ¿verdad? Estoy pasando la prueba de psicología. Es un mecanismo de defensa. Exactamente. Y ese mecanismo de defensa te lleva a pecar. Hoy llegué tarde porque Christopher se demoró. Estoy culpando a Christopher y tal vez fue culpa mía. Como sé que él siempre le pasa lo mismo, entonces lo culpo. Acá dice, por lo cual, desechando la mentira, hablas verdad. A veces la verdad te compromete, pero siempre la verdad es la que te lleva a todo. No solo dice hablar verdad, sino dice, airaos, pero no pequéis. ¿Me puedo poner duro en una situación y ser firme? Por supuesto que sí. ¿Puedo enojarme contra el pecado? Por supuesto que sí. Pero cuidado hasta dónde va tu enojo. ¿Y dónde se resume todo lo que hablamos ahora? En el último versículo. Ni deis lugar al diablo. Dale un lugarcito pequeño al diablo. En el tiempo que viene, Adriana va a predicar para todos nosotros sobre la pareja. Ahí salió el feminismo. Mentira, no lo va a hacer ella. Si le das un pequeño lugar al diablo, destruís tu futuro, tu pareja, todo lo demás. Pensá en personas que hoy se lamentan por situaciones que pudieron haber evitado. ¿Qué hicieron? Si le das un poquito de lugar al diablo, se toma todo. Hace mucho compartí un mensaje que era cuando le das a Satanás te ofrece mucho, te da poco y te quita todo. Y así funciona. Entonces, vos vas a salir de acá y vas a pensar, ¿cómo tengo que decidir como un nuevo hombre creado en Cristo Jesús en santidad y justicia? ¿Está bien? Oramos.